Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como ya me presentó Agustín, mi nombre es Guillermo Nicora. Bueno, trabajo en el Servicio de Hidrografía Naval hace un par de meses. Y bueno, la temática de la charla está englobada en lo que sería geofísica marina y costera. Me desenvuelvo en un grupo en el que hacen geofísica y geología. Obviamente la temática particular sería hablar un poco de manera general de lo que sería el offshore de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, hablar un poco de todo lo que sería el margen continental argentino, en este caso. Y obviamente no hay geofísica posible, mucho menos marina, digamos, sin hablar mucho quizás de geología. Así que en ese sentido vamos a hacer una rápida introducción breve geológica, compartir una idea para los que quizás vengan muy de geofísica. Para un geólogo tal vez sea algo aburrido y bueno, obviamente puede haber alguna imprecisión que espero, bueno, sepan entender. ¿Me pasás la siguiente diapositiva, Aus? Bien, obviamente, digamos, es algo que se ve hace rato, digamos, dentro de lo que es un breve repaso de cómo se empezó a formar nuestro margen continental, que claramente es pasivo, nos tenemos que remontar a más de 200 millones de años atrás, a cuando teníamos el supercontinente Pangea, que luego, por bueno, todo lo que es la dinámica tectónica de placas, se fue fragmentando. Primero, en una etapa inicial, hace unos 150 millones de años, tenemos los dos subcontinentes de Laurasia en el hemisferio norte y de Gondwana en el hemisferio sur. Y bueno, ya con el pasar de los años, obviamente en escala geológica, se fueron fragmentando los continentes tal cual los conocemos hoy. En ese sentido, es claro que nuestro margen en una etapa inicial era un margen obviamente de tipo divergente y bueno, obviamente con el pasar de la evolución geológica, obviamente terminó siendo un margen de tipo pasivo. Pasamos, si querés, a la siguiente. Nosotros en particular, para entender un poco más cómo se formó el margen continental argentino, tenemos que centrarnos en el subcontinente, obviamente, de Gondwana, en el hemisferio sur. Obviamente, en una etapa inicial, nosotros, todo lo que era América del Sur, estaba pegado a África principalmente, o por lo menos la parte que compartimos en lo que hoy entendemos como lo que es la provincia de Buenos Aires. Como vemos bien en el mapa, obviamente, tenemos todo lo que es lo que fue en ese momento la segmentación de este supercontinente. Y una cosa vital que obviamente se va a ver posteriormente es cada uno de todos esos sistemas de fallas obviamente son interpretados. Siempre que se aporta nueva información se van reinterpretando y es algo dinámico. En líneas generales no tenemos un gran conocimiento de lo que es nuestro margen. En líneas generales falta bastante estudio y si bien se viene avanzando estos últimos 10 a 20 años, todavía está en una etapa muy temprana del desarrollo en cuanto a lo que es la investigación y obviamente la exploración. Eh, y en particular, siguiendo en la siguiente diapositiva, obviamente nos va a interesar mucho ir viendo cómo evolucionó en sus etapas iniciales lo que sería el sur, en particular de Gondwana, justamente centrándonos en esta parte que está vinculada, obviamente, a nuestro margen, en el caso, digamos, más específico de esta charla de provincia de Buenos Aires, pero aplica para toda Argentina. Y lo que podemos ver es que tenemos distintos sistemas de fallas que son obviamente importantes para entender luego cómo se fueron formando y cómo condicionaron la formación de las distintas cuencas sedimentarias que tenemos hoy en la actualidad. Y además que distintos métodos, en nuestro caso, obviamente desde el punto de vista de la geofísica, nos han permitido caracterizar dicho margen, han sido vitales, obviamente vamos a redundar en lo obvio, mucho de la sísmica, también obviamente la extracción de testigos y de, obviamente los distintos métodos potenciales que también han aportado lo suyo como para delimitar un poco cómo se fue dando toda esta evolución. Obviamente esto es una reconstrucción en base a los datos que tenemos en la actualidad, desde luego. Siguiendo un poco, obviamente esto es solamente para tener un contexto de cómo se fue dando este margen. Uno de los aspectos, digamos, estructurales más importantes que a nosotros nos queda como vestigio de esta separación de los continentes son los denominados Seaward Dipping Reflectors, que son, digamos, en términos no muy geológicos, cuñas de tipo volcano sedimentarias. Obviamente tienen el rol importante que nos separan lo que es el rift, o sea, el pre-rift del post-rift, digamos. Este tipo de estructuras surgen justamente cuando se comienza la ruptura, obviamente, y la separación de las distintas, de las dos placas, en este caso, que entran en juego.
son un tipo de estructura que obviamente tienen una fuerte componente volcánico, obviamente tienen una alta heterogeneidad, debido justamente a que son una combinación de incluso, bueno, distintos sedimentos, tanto continentales como marinos a posteriori. Obviamente, a lo largo de la evolución geológica, se van generando distintos tipos de estas estructuras. Los primeros, o digamos, los iniciales, son mucho más, digamos, relevantes en el sentido de que nos delimitan bastante bien lo que sería el límite o la transición entre lo que sería la corteza continental, propiamente dicho, de lo que es la parte interna de la plataforma, con la corteza puramente oceánica que nosotros conocemos, propia más de un fondo marino tradicional que nosotros obviamente vemos obviamente en lo que sería eh, la evolución, digamos, posterior que se fue dando a esta expansión del fondo oceánico. Obviamente a lo largo de todo este trayecto y toda la evolución que va sufriendo, obviamente sufren distintos fallamientos y distintos cambios obviamente en sus estructuras que condicionan posibles estructuras de tipo de reservorio potencial en principio para lo que es nuestro margen argentino, que obviamente se está estudiando, todavía falta bastante por averiguar. Y siguiendo con la siguiente diapositiva, y una cosa importante que a veces se pasa por alto es que obviamente tenemos un equivalente en este tipo de estructuras tanto del lado argentino como del lado africano. Obviamente en particular Argentina comparte mucho con lo que está cerca de la zona de la actual Sudáfrica y Namibia principalmente. No hay una simetría absoluta, hay ciertas estructuras que no tienen continuación, pero a grandes rasgos muchas de las estructuras que tenemos de nuestro margen comparten ciertas similitudes con las que tenemos del lado africano. Obviamente eso ayuda a entender y permite las posteriores reconstrucciones de cómo se fue dando el fallamiento y los cambios que van sufriendo obviamente las distintas estructuras en la evolución tectónica obviamente del desplazamiento de las placas. Siguiendo con la siguiente diapositiva, porque si no se nos va a hacer largo. Arriba, a la izquierda sería, creo yo que están viendo del mismo lado, lo que tenemos es un esquema a grandes rasgos de los distintos Seaward Deepening Reflectors que nosotros tenemos. En principio, obviamente, cada uno van narrándonos un poco la historia de cómo fue evolucionando el margen, cómo lo fueron afectando los distintos cambios en cuanto a los esfuerzos que se van dando y la evolución que van teniendo los mismos, además de que a medida que se van generando, los primeros sufren en algunos contextos de tipo obviamente sedimentario, distintos tipos de modificaciones, producto de bueno, la propia sedimentación, erosión y distintas cuestiones que afectan mucho a los distintos suelos oceánicos, principalmente cuando están expuestos a determinadas condiciones de tipo, digamos, del propio del desarrollo de cuencas, obviamente, a posteriori, que afectan, obviamente, la estructura que van teniendo a lo largo del tiempo. Nosotros en la parte inferior derecha lo que tenemos es un breve mapa de cómo están distribuidos a lo largo de lo que es el margen argentino y obviamente están marcados como COT, que hace referencia a que es la zona de transición entre lo que es la corteza oceánica, que es el COP, que está a la derecha, que está en una especie de azul oscuro, gris oscuro, según como lo quieran ver, y del lado ya izquierdo tenemos lo que es más en blanco, propio de la corteza continental de nuestra plataforma argentina. También además están marcados algunos de los sistemas de fallas más importantes que al menos se tiene registro, y los distintos espesores que nosotros podemos apreciar acá a grandes rasgos. Si bien no está muy claro en esta imagen, después a posteriori lo muestran un poco mejor, vemos que las dos grandes cuencas que pueden llegar a tener obviamente relevancia para lo que es el contexto de la provincia de Buenos Aires son la cuenca del Salado, que está relativamente al norte, bastante cerca de lo que es la ciudad de La Plata, en la cual obviamente estamos haciendo la transmisión ahora mismo, y al sur la cuenca del Colorado. Obviamente, de las dos, la que está más avanzada en cuanto a su exploración es la cuenca del Colorado, la que es relativamente más prometedora, y además también presenta los mayores espesores sedimentarios, principalmente en esa región un poco más tendiente a ser oscura, que no sé si se puede ver el mouse que movés vos, Agustín,
Bien, en esa zona, digamos, es donde tenemos los mayores espesores y que actualmente se están realizando algunos, o bueno, intentando hacer algunas ampliaciones de estudios sísmicos con fines obviamente prospectivos. Lo que podemos ver, y otro rasgo característico, es que estas cuencas no se dieron, digamos, con estas dimensiones y estas características así al azar, sino que han sido muy influenciadas por las distintas zonas de fallas que están marcadas en línea punteada. eh, Tanto bueno, en lo que es el sistema de fallas de lo que es Tandilia, más arriba lo que es el Salado, y cada uno de esos sistemas de fallas obviamente condiciona cómo se va desarrollando la cuenca. Siguiendo un poco más con la siguiente diapositiva, tenemos una línea sísmica que la traje básicamente porque está bastante completo el estudio y si bien no es de la provincia de Buenos Aires, sino que es del lado uruguayo, es bastante análogo con lo que podemos encontrar cerca de lo que sería la cuenca, en principio, bueno, del Salado. Y lo que podemos ver es que, bueno, obviamente arriba tenemos lo que es el fondo oceánico y tenemos marcadas distintas estructuras. Obviamente los Seaward Dipping Reflectors están marcados la base de los mismos con una especie de rosita que no sé si se alcanza a ver bien. Y obviamente el tope está un poco mejor marcado, pero no sé si se alcanza a ver en principio en esta imagen. Obviamente mucho más abajo ya tenemos lo que es la discontinuidad de Mohorovičić, obviamente planteándonos la diferencia entre lo que es corteza de lo que es el manto. Y como vemos también, nos permiten ir, obviamente siguiendo las estructuras de estos Seaward Dipping Reflectors, marcar lo que es, o lo que viene, digamos, las estructuras sedimentarias del post-riff, que es todo lo que está arriba de esa línea naranja creo que es, sí, naranja o un rosa un poco más fuerte. Y ahora, en principio, lo interesante va a ser ver un poco más la sección esta que está obviamente recuadrada, que figura como figura 8, que viene a continuación. Y acá lo que tenemos, bueno, en la parte superior es, bueno, la sísmica que se obtuvo. Abajo lo que vemos es superpuesto en la imagen intermedia, son la misma sección, superpuesta con las distintas velocidades interválicas. Y lo que vemos es que no es casual, obviamente, que tengamos una fuerte diferencia, además del comportamiento de las estructuras del post-riff con el pre-riff en cuanto a la mayor velocidad que tienen, en este caso las del pre-riff, vemos una fuerte heterogeneidad en lo que está todo atribuible a todo lo que son las estructuras del Seaward Deep Reflector, que claramente, además de que tienen diferencias entre los tipos de estos mismos, tenemos que tener en cuenta que obviamente nos narra un poco también las distintas heterogeneidades que tienen los mismos, desde luego. Y obviamente, bueno, tenemos la parte de altas velocidades interválicas en la parte inferior de, de lo que sería lo que está interpretado más abajo, que estamos en una zona, en algún punto de heterogeneidad o de solapamiento entre lo que son la terminación de estos Seaward Deep Reflectors con lo que era atribuible al pre-riff. Obviamente, en cuanto a la resolución sísmica de este tipo de estructuras que tienen un alto grado de acuñamiento, es muy difícil de determinar, digamos, la interpretación en ese tipo de zonas. Siguiendo un poco... Perdón, una duda, rápido. En la Sí, sí, perdón. diapositiva anterior, No sé dónde... las pequeñas capitas que se ven debajo del primer reflector son capas de sedimento. Perdón, ¿la anterior o esta? No, en la En primera esta. imagen, las primeras capitas que se ven abajo de los numeritos, las de arriba de su mouse, son pequeñas capas de sedimentos. No estoy viendo el Exacto. mouse. Sí, son distintas Ah, estructuras. El problema que tenemos acá que no está o sea, lo que figura ahí, digamos, como la parte superior de esta sección sísmica, no es el fondo oceánico propiamente dicho, está recortado de la anterior, entonces eso quizás es un poco confuso, pero son estructuras, eh, obviamente, estratificación sedimentaria, digamos. Lo que pasa es que, bueno, quizás el hecho de que esté recortado de la sección original, quizás se presta un poco a confusiones. No sé si esa ok, era la muchas duda. gracias. Perdón. Si querés, Agus. Bien. Y esto era lo que mencionaba hace un tiempo atrás, que en esta sección tal vez se iba a apreciar un poco mejor los espesores segmentarios. Obviamente están cuantificados en tiempo, pero a grandes rasgos se ve que los mayores espesores, en principio, por lo menos lo que respecta
o incumbe a la provincia de Buenos Aires, Argentina, están en lo que es atribuible a la cuenca del Colorado. Hay algunos marcados ahí con una especie de estrellita, zonas en las cuales se encontró gas termogénico, lo cual en principio es prometedor y se están haciendo algunas investigaciones sísmicas, principalmente en la parte este de lo que sería la cuenca del Colorado. Bueno, está en proceso de licitación, a ver si, digamos, se siguen ampliando la cantidad de estudios que se hacen o no. Igual lo vamos a ver un poco más adelante, así que tranquilos en ese sentido. Y la otra cosa que nosotros podemos ver es cómo los espesores sedimentarios, a partir de la transición que nosotros tenemos en el límite de la corteza continental pura, por así decirlo, con la corteza de transición hacia la oceánica, que está atribuible a todo lo que es las estructuras de Seaward Dipping Reflectors, sufre un engrosamiento significativo. Desde luego, asociado a que obviamente son zonas en las cuales atribuibles a altos estructurales en principio. Obviamente son zonas que regulan un poco la dinámica de la cuenca, también la distancia que nosotros tenemos entre los distintos sistemas de falla que tenemos, también intercede en cuanto a los distintos aportes de sedimento que puede sufrir una determinada cuenca en ese sentido. Continuando con la siguiente diapositiva. Otra cosa interesante del estudio de este tipo de estructuras es que tienen o se pueden encontrar o delimitar los mismos mediante métodos potenciales. En este caso en particular vamos a ver rápidamente el gravimétrico y el magnético. Y es obviamente relevante porque con distintos tipos de métodos podemos delimitar el comportamiento que van teniendo los mismos y no es necesariamente uniforme en todo el trayecto que nosotros tenemos o de la zona atribuible a Seward a este tipo de estructuras propias de la separación, obviamente, de los continentes. Nosotros podemos ver, en este caso tenemos anomalías de tipo aire libre y vemos como más o menos la zona a grandes rasgos la podríamos delimitar sin mucha precisión. Vemos que es atribuible a todas las anomalías positivas que nosotros tenemos, en este caso en rojo tendiente a amarillo. A grandes rasgos coincide obviamente con la zona que nosotros lo tenemos marcado desde la sísmica y luego obviamente lo que es más azul al este tenemos todo lo que es la corteza oceánica propiamente dicho. Siguiendo con la siguiente diapositiva. Y nosotros acá planteando un análisis obviamente con el gradiente obviamente de lo que es el método obviamente gravimétrico, podemos delimitar un poco mejor las estructuras. Y una cosa importante que si bien no viene al caso para la charla, la zona más al sur que nosotros tenemos ya no entra en lo que sería un margen pasivo propiamente dicho. Digo, tenemos la zona de lo que es Malvinas, que no sé si se alcanza a ver bien ahí abajo, que obviamente vemos un comportamiento bastante distinto, se interrumpe esta continuidad de las estructuras de Seaward Deep Reflector hasta esa zona aproximadamente de lo que es la zona de Santa Cruz o Chubut. Y obviamente este cambio genera que nosotros no tenga continuidad estas estructuras. Como vemos, al sur de dicha zona de fallas, el comportamiento es sumamente distinto y podemos delimitar que no se encuentran en principio con la misma configuración. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que por cómo se fue abriendo Gondwana, la apertura se fue dando desde el sur hacia el norte y obviamente la zona de Malvinas es una etapa previa o aún más inicial que la que nosotros podemos ver en nuestro margen continental argentino desde dicha zona, desde arriba de los 45 grados de latitud sur, para ponerle una zona aproximada. Y obviamente también nos permite delimitar, obviamente con los distintos perfiles, también las distintas zonas de falla, obviamente. Siguiendo, la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es lo mismo, básicamente, pero analizando un poco las anomalías magnéticas. Y una cosa particular que nosotros podemos ver a grandes rasgos es que hay un cambio de comportamiento, que es obviamente todavía en distintas interpretaciones geológicas, al menos no está del todo claro, si bien se los marca como estructuras distintas. A partir de la zona de lo que es el Colorado hacia abajo, hacia el sur, vemos que hay un cambio importante en cuanto a lo que es la zona de plataforma del tipo de anomalías que nosotros tenemos. Es una zona mucho más suave en cuanto a anomalías. Las mayores anomalías que nosotros tenemos registrables se encuentran obviamente desde esa zona del Colorado hacia arriba. En particular, ahora siguiendo con la próxima diapositiva, vamos a ver.
Acá tenemos a grandes rasgos marcadas las distintas zonas. Lo que nosotros ahí tenemos marcado como zona A2 es bastante diferente, como ya vimos en el mapa de anomalías, con la zona B2. La zona B2 es mucho más tranquila en ese sentido y son anomalías mucho más suaves. Esto obviamente nos marca que hubo un cambio importante en cuanto a la tectónica del tipo de apertura de cuenca en dicha zona, que incidió claramente en que el tipo de materiales, que siguen siendo de tipo volcánico principalmente, tengan una menor susceptibilidad magnética en principio. Y obviamente tenemos también marcada, o interpretada, mejor dicho, toda la que es la zona en rojito, asociada, bueno, a los los SDR, perdón, para no hacerlo tan largo, y que en la anomalía magnética normalmente dicha zona de la transición entre corteza oceánica y continental suele llamarse anomalía G. Continuando, para ver en simultáneo un poco, teniendo los dos mapas, básicamente, tanto de anomalía magnética a la izquierda como la gravimétrica a la derecha, podemos ver que hay una bastante buena coincidencia y que permiten obviamente definir bastante bien todo lo que es el límite que nosotros tenemos obviamente en esta transición entre la corteza oceánica y la continental. Obviamente esto lo que nos permite es tener una mayor certidumbre en cuanto a que nuestra interpretación es un poco más fehaciente o realista, siendo que con distintos métodos obtenemos una definición razonablemente parecida. Obviamente tienen diferencias, pero a grandes rasgos nos permite robustecer un poco más el análisis que nosotros tenemos de la misma. En particular, ahí está marcada con T una anomalía que se llama tona, que no está del todo claro en principio la génesis de la misma, que es un alto, digamos, una anomalía muy positiva que nosotros tenemos arriba de esta zona de la falla del Colorado. Está en el mapa izquierdo por las dudas, si lo querés marcar, Agustín, no sé. No sé si se ve en esa zona, que bueno, en principio todavía no, bueno, obviamente producto de que tenemos quizás pocos datos y bueno, y poco estudio de nuestro margen continental en dichas zonas, todavía no tenemos al menos una teoría del todo concluyente de su formación o su causa. Continuando un poco más. Ahora, una cosa que nosotros que tenemos que subdividir de todo lo que es la geología y la geofísica marina a grandes rasgos es que nosotros estuvimos hablando un poco de el tipo de estructuras que se generan propias de la apertura de la cuenca, en este caso, cómo se fueron mapeando y obviamente tienen distintas configuraciones, pero eso es propio de la tectónica. Una cosa que incide mucho en modificar posteriormente todo lo que son las estructuras previas, obviamente, por procesos principalmente erosivos y obviamente de retrabajo de sedimentos, son, y tenemos obviamente como principal contribuyente, obviamente estando en el ambiente marino, son las corrientes marinas. Obviamente acá tenemos un mapa generalizado de todas las corrientes que tenemos en el mundo. Obviamente otra cuestión es que tenemos diferencias entre corrientes cálidas y frías. Nosotros, haciendo un zoom en la siguiente diapositiva, nos van a interesar las corrientes de Brasil y de Malvinas. La de Malvinas es fundamental para explicar muchas de las estructuras sedimentarias que nosotros tenemos en nuestro margen debido a la fuerte contribución a retrabajar distintas zonas de nuestra plataforma, que obviamente están a la izquierda de lo que sería la línea azul oscura atribuida a la corriente Malvinas. Además de dicha importancia, también obviamente es una corriente importante para explicar la distribución de algunos de los nutrientes que son distribuidos a lo largo de toda la plataforma, importantes bueno, para todo lo que es la biodiversidad y cómo se van distribuyendo bueno, en las distintas zonas de reproducción y de alimentación de las distintas especies marinas. Continuando con la siguiente. Otra cosa importante es que cada una de dichas corrientes digamos, no coexisten en la misma profundidad. Se van distribuyendo, obviamente, principalmente por diferencias de densidad, en distintas profundidades y, obviamente, la acción que más tenemos, obviamente, registrada en nuestra plataforma es atribuida a la corriente de Malvinas, que contornea todo lo que es la plataforma y ha modificado fuertemente la misma, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Una cosa que hay que remarcar es que si bien nosotros, todas las corrientes que nosotros tenemos hasta ahora
han sido importantes, siempre hay que tener en cuenta es que la línea de costa se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y eso obviamente también modifica las corrientes. Desde la última glaciación, desde el máximo glacial anterior, que se dio hace unos 25.000 años aproximadamente, vemos cómo está reconstruida la costa o la línea de costa de Argentina, y vemos que toda esa, si querés, la marcás en la otra, como en el mapa de las 4, cómo ha ido evolucionando a lo largo, que se fue obviamente descongelando, por así decirlo, o venimos desde ese máximo glacial, a medida que se han ido perdiendo en ese sentido masas de hielo, cómo ha ido invadiendo o transgrediendo, digamos, el mar a lo que es la línea de costa y cómo lo ha ido modificando a lo largo de los años. Obviamente esto en escala geológica es nada, porque estamos hablando de los últimos 20-25.000 años, pero tengamos en cuenta que esta ciclicidad en la variación de la línea de costa incide mucho en el tipo de estructuras que nosotros vamos a ver a posteriori, desde luego que la sísmica. Lo que podemos ver a grandes rasgos es que lo que es atribuible a nuestro límite de lo que hoy llamamos la diferencia entre la plataforma, digamos el talud, que es una subparte de nuestra plataforma, en el último máximo glacial prácticamente estaba la línea de costa coexistiendo con dicho talud, lo cual obviamente es algo que va a explicar en parte algunas de las estructuras que vamos a ver más adelante. Pero es algo obviamente importante, hay distintas explicaciones para atribuir la variación de estos máximos y mínimos glaciares que obviamente modifican la línea de costa. Esto es a grandes rasgos como para entender que las corrientes también se van adaptando a cómo va variando el nivel promedio del mar a lo largo del tiempo geológico. Siguiendo con la siguiente diapositiva. Y acá, bueno, nos metemos en algo que ya más o menos introduje un poco, que el mar de manera cíclica le gana y pierde en algún sentido, en promedio, ¿no? La línea de costa se va moviendo a lo largo del tiempo y decimos que cuando invade al continente lo está transgrediendo, y obviamente cuando se encuentra en retirada o bajando el nivel promedio del mar, se encuentra en una regresión. Obviamente esto está muy vinculado a todo lo que es la estratigrafía secuencial o de secuencias, que eso es todo un submundo que es bastante complejo de explicar desde la geología. Obviamente no es mi campo y en ese sentido hago un poco de agua, así que los que saben son otros, y eso es una tarea sumamente complicada que obviamente deja su registro en el tipo de estructuras que nosotros vamos encontrando. Pero una cuestión importante es que no necesariamente cierto tipo de estructuras sean atribuibles de manera directa a transgresiones o regresiones, debido a que otra cosa que hay que considerar, además, lo cual lo hace aún más complejo, es que en determinadas zonas de una dada cuenca puede haber cambios en la tasa de sedimentación que hagan que una estructura que sería más normal, por así decirlo, de atribuírsela a una transgresión del mar, en realidad sea producto de que hubo un fuerte cambio en la cantidad de sedimentos que recibe dicha zona, obviamente producto de infinidad de cambios en la distribución de la cuenca. Obviamente eso hay múltiples causas de cómo van cambiando los distintos cauces y los aportes de sedimento a medida que van cambiando obviamente los regímenes de carga de la fuente, digamos. Nosotros a la derecha lo que podemos ver es un típico, perdón, un típico, digamos, alto que se genera entre lo que es la regresión y la transgresión, que es típico que nosotros lo vamos a ver, que es una típica estructura que nos va a interesar, que potencialmente podría atribuírsele un cierto potencial de reservorio de hidrocarburos. Obviamente eso está en exploración. Para lo que es el margen argentino, eso es relativamente nuevo. Brasil hace varias décadas que digamos, explota mucho más activamente su offshore y por lo tanto tiene mucho más estudiados estas estructuras. Y además, bueno, todo lo que es el presal brasilero, que ya es bastante conocido desde luego. Obviamente todas estas estructuras se generan en discordancia con, como vemos que está marcado con la ondulita típica con la que se marca, discordancia obviamente con con el subsuelo, digamos. Y bueno, dependiendo de cómo se dé dicha estructuración, reciben distintos nombres, que lo vamos a ver un poco más adelante. Obviamente esto nos condiciona al tipo de rocas que nosotros vamos a encontrar, si son grano crecientes y otro tipo de variaciones
que están muy vinculadas al tipo de cuenca que se fue generando. Obviamente no es lo mismo algo de tipo lacustre como algo fluvial. Tenemos diferencias importantes que obviamente para los que hacen o los que buscan mapear de manera más fina, digamos, en cuanto a las posibilidades de roca madre, es una tarea compleja y que la verdad que es bastante difícil de llevar a cabo. Pero en principio quería ver más o menos esta idea general, obviamente sin meterme mucho. Siguiendo un poco más, esto era lo que mencionaba, que hay algunas estructuras típicas, sin meterme en la terminología más específica que tienen, con la cual se las marca. Es muy común escuchar las palabras on-lap o top-lap, según obviamente cómo se va dando la estructuración. Esto a grandes rasgos, el on-lap es como vemos en la imagen 3.7, que básicamente es un esquema simplemente de cómo las capas sedimentarias se estructuran de dicha manera, por así decirlo, hacia arriba, obviamente en una configuración en ese sentido de cuña. Y otra estructura típica que nosotros vemos es el top-lap, que está en la 3.6, que es básicamente lo celestito, que es ese tipo de acuñamiento que se da hacia el tope de una determinada estructura. A grandes rasgos esto obviamente es un modelo, es sumamente simplificado, hay muchas otras cosas que considerar y se consideran efectivamente, pero a grandes rasgos como para ver un poco las estructuras que nosotros esperaríamos ver en una sísmica, desde luego, con todas las dificultades de interpretación que eso conlleva. Siguiendo un poco más, perdón, y otra cosa que les ayuda mucho a los geólogos, que es algo que a mí siempre me sorprende, que es, partiendo de los registros de pozo, que en el caso de Argentina no hay tantos, pueden hacerse una idea de cuál es el ambiente sedimentario más probable que generó dichas variaciones que nosotros tenemos, en este caso, en un sónico y en un gamma ray. Y obviamente tienen estructuras muy distintas, un ambiente marino profundo, más tradicional si se quiere, con uno turbidítico en este caso, que es mucho más irregular, desde luego, pero a grandes rasgos es como para tener en mente que tiene que calzar no solamente todos los métodos geofísicos tradicionales, como son la sísmica, la anomalía magnética, la gravimétrica, también es muy necesario que haya un macheo bueno entre la sísmica y lo que nosotros interpretamos en el pozo, obviamente, que tiene la contra, que si bien el pozo tiene mucha mejor resolución, es una medición mucho más local que la que podemos tener obviamente con la sísmica. Pero lo que se suele hacer es que se utilizan como calibración para, obviamente, machear ambas y poder extender la interpretación que uno hace en el pozo a toda una región mucho más grande por medio de la sísmica, desde luego. Siguiendo un poco más. Y ahora sí, un poco más a cómo está hoy por hoy, o cómo quedó luego de todo lo que fue la apertura del margen continental, de cómo le incidieron las distintas corrientes que lo han ido, en ese sentido, deformando y modificando constantemente, además de cómo ha ido cambiando la línea de costa. Lo que nosotros tenemos hoy por hoy como margen continental argentino son distintas zonas, que obviamente la zona más horizontal o subhorizontal que nosotros tenemos es la llanura abisal, que está más la derecha de nuestro gráfico. Luego nos viene una parte que está asociada a la emersión, que tiene un ángulo, digamos, tiene una pendiente, obviamente hacia lo que es el océano, relativamente baja, que se va haciendo cada vez más subhorizontal. Luego, obviamente, ya tenemos más arriba, bueno, seguimos teniendo distintas estructuras asociadas a la emersión, y en un punto tenemos el cambio a lo que es el talud, que es una zona sumamente importante para lo que es las exploraciones sísmicas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros ahí tenemos marcada dentro del propio talud, que es, obviamente el talud es como tener, por así decirlo, simplificándolo, paredes subverticales, si uno lo quisiera hacer como un modelo sin mucha escala. La realidad es que tiene una cierta inclinación, pero en el medio de lo que es el talud superior y el inferior tenemos una estructura que es bastante más horizontal, que es llamada terraza de Edwin, que fue moldeada principalmente por las corrientes, obviamente que venían desde el sur a norte, obviamente atribuidas a Malvinas, y obviamente a su vez en el mismo tiene un cambio importante en cuanto al tipo de sedimento que uno puede encontrar en el mismo, debido a que a medida que va pasando
la distancia, obviamente, desde sur a norte va perdiendo fuerza de carga la corriente y eso genera que las estructuras que forma claramente tengan sus diferencias. Y luego tenemos otro tipo de estructura más arriba que están asociadas a distintos sistemas de cañones submarinos, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Siguiendo un poco más hacia abajo, tenemos un zoom en ese sentido de lo que es solamente el talud, para diferenciar el talud superior del medio y el inferior. Obviamente el medio es atribuible a lo que ya más o menos mencioné, que es la terraza de Edwin. Quería tener un poco el zoom como para verlo un poco mejor. Obviamente ahí está un poco más distinguida también la diferencia entre la emersión y el talud. Obviamente la profundidad a la cual estamos hablando, estamos cerca de los 2.500 metros aproximadamente. Y la diferencia, que no lo dije, entre la emersión y la llanura abisal está rondando en los 5.000 metros de profundidad aproximadamente, ¿no? Va variando un poco, pero a grandes rasgos esa es la profundidad esperable. Y como vemos, obviamente, entre el talud inferior y el superior son bastante parecidos. Obviamente el inferior ha sufrido mucha más erosión producto de todos estos sistemas de cañones que obviamente lo han ido fuertemente erosionando y que algunos están conectados con algún sistema fluvial y otros no, que ahora lo vamos a ver. Continuando un poco más. Bien, hablé un poco de cañones submarinos. A grandes rasgos hay tres tipos de estas estructuras. Algunas en la actualidad están conectadas, obviamente, con la desembocadura de algún río, como vemos en el cañón tipo 1. Hay otro tipo de cañón que es el tipo 2, que si bien tienen continuidad el cañón y llega hasta lo que sería la zona del talud superior, no tiene continuidad o no tiene un cauce de río en la actualidad, pero normalmente muchos de ellos tuvieron en su momento, obviamente, las distintas variaciones de la línea de costa hicieron que perdiera el río que lo alimentaba y quedó en ese sentido una estructura en ese sentido trunca, si se quiere. Y después tenemos otro tipo de cañón, el cañón tipo 3, que está normalmente incrustado o incorporado dentro de lo que es el talud y que se genera principalmente a inestabilidad de tipo gravitacional, que obviamente que por ser estructuras en las cuales la pendiente cambia, venimos de la zona de costa en la cual tenemos una pendiente relativamente suave a una pendiente aún mayor, los distintos sedimentos a medida que se van acumulando se dan determinadas inestabilidades que generan colapsos y bueno, quedan este tipo de estructuras marcadas obviamente en lo que es la plataforma. Y dentro de los mismos se dan algo que vamos a ver ahora después, que son flujos turbídicos, que claramente son corrientes de turbidez, que son sumamente heterogéneas, que vamos a ver ahora a continuación. Sin antes olvidarme, porque siempre me olvido de esto, de un estudio, obviamente, que tenemos hecho en nuestro grupo de investigación sobre los dos cañones más relevantes que tenemos en provincia de Buenos Aires, que son el cañón de Mar del Plata y el Querandí. Tenemos a modo de escala, obviamente, lo que es la interpretación de los perfiles batimétricos. Y vemos, obviamente, bueno, primero y fundamental, en la imagen de la derecha vemos la comparación entre el Querandí y el de Mar del Plata y vemos que es mucho más profundo y mucho más extenso el de Mar del Plata. Y una cosa importante del de Mar del Plata es que todavía no está claro la génesis del mismo, si bien se especula como un cañón con la nomenclatura que utilicé arriba de tipo 2, no está claro todavía del todo, si bien hay teorías más aceptadas o más probables que otras, no tenemos una del todo concluyente, pero en principio es muy probable que esté asociado a que con el cambio de línea de costa haya perdido su fuente de alimentación o su sistema fluvial que lo realimentaba y que obviamente hoy por hoy quedará trunco de una estructura fluvial que obviamente lo alimenta y quedó como un cañón, en este caso de tipo 2. Lo importante y destacable es que es una estructura sumamente importante en cuanto a lo que es el fondo oceánico. Tiene una profundidad de aproximadamente unos 2 a 2 kilómetros y medio, lo cual es sumamente importante. Y obviamente, bueno, en la sísmica es algo que resalta con bastante facilidad. Nada, quería dejar ese detalle de color, obviamente, de las estructuras más importantes que tenemos en
en nuestra región provincial. Así que continuando un poco, para hablar un poco de lo que son las turbiditas, y bueno, obviamente que están asociadas a corrientes de turbidez, que básicamente son eh, grandes avalanchas en ese sentido, si queremos llamarlo así, que traen y arrastran distintos tipos de sedimento. Como vemos en la imagen de la derecha, hay que distinguir, no todas las turbiditas, que son bastante heterogéneas, no son todas iguales. Sería la columna 2 menos la columna 3. Bueno, sigo. Bien. Estaba diciendo. Según obviamente la cercanía que tiene a la estructura, en este caso normalmente del cañón submarino, el tipo de sedimento esperable que nosotros tengamos cambia bastante, porque obviamente cuanto más cerca estemos, la probabilidad, y normalmente lo que se da es que tengamos sedimentos mucho más grandes, y a medida que nos vamos alejando, la carga o el tamaño de los sedimentos va decreciendo, propio de la separación natural que se va dando entre los mismos, y es esperable que el tipo de estructura cuente con granos mucho más, o una estratificación con granos mucho más pequeñas, desde luego. Son estructuras sedimentarias sumamente importantes para tener en cuenta. Obviamente las mismas son generadas por, además de la carga propia del río, que obviamente lo provee, a veces se generan de manera espontánea por inestabilidades propias del talud en general. Son importantes para monitorear a futuro como potenciales zonas de reservorio, obviamente, de hidrocarburo. Obviamente tenemos, como siempre, la contra de que no tenemos fuertemente estudiado nuestro margen continental, y al menos de corto plazo estamos aumentando un poco el interés de estas estructuras en la región de la cuenca del Colorado. Una cuestión, bueno, importante, me lo anoté abajo por las dudas, para no olvidarme de mencionarlo, que obviamente el principal mecanismo para este transporte de masa, digamos, en masa, perdón, de sedimentos pendiente abajo, a través de lo que es la plataforma submarina y el talud, es obviamente la energía gravitacional, obviamente por la gran diferencia de altura que tenemos entre lo que es nuestra planicie de costa normal versus profundidades cercanas a 3.000 a 5.000 metros, obviamente abarcando todo lo que es la emersión, y en algunos casos llegan obviamente sedimentos hasta la llanura abisal incluso. Obviamente los sedimentos esperables son mucho más finos que los que tengamos obviamente bien cerca del cañón submarino, cuando la corriente todavía contiene la mayor carga de sedimentos. Otra cuestión importante de este tipo de estructuras, más allá de que tiene una extensión areal en algunos casos sumamente importante, es que tienen, bueno, este tipo de estructuras de algún sentido de abanico propias de un sistema fluvial, ¿no? Siguiendo con la siguiente filmina, perdón. Bien, obviamente siempre se buscan mediante la sísmica, porque obviamente mediante métodos potenciales no tienen una respuesta obviamente que nos vaya a permitir diferenciarlos, desde luego, y además la escala tampoco ayuda. Nosotros acá a grandes rasgos lo que tenemos es un poco de información de algunos de los pozos que hay perforados, que no son muchos, que nos sirven para tener una buena interpretación en el pozo y tratar de luego encontrar en la sísmica las formaciones, por así decirlo, equivalentes. Siempre hay que recordar que la sísmica no es una foto del subsuelo, es un método como todos y que tiene, bueno, ciertas falencias, y obviamente el dato duro es el de pozo, y nosotros obviamente la sísmica, al hacerse en tiempo, hay ciertas cuestiones que hay que corregir, obviamente con el procesamiento, pero bueno, desde luego influye mucho el pozo para poder obviamente tener una buena calibración de la sísmica, que para lo cual nos permita poder sacar una interpretación realista, por así decirlo, o atribuible a profundidades en realidad. Siguiendo un poco, este estudio obviamente fue hecho cerca de la bahía del San Borombón, en lo que es atribuible a la cuenca del Salado. Tenemos obviamente la sísmica, bueno, distintas líneas sísmicas que se han realizado ya hace
varios años, no recuerdo ahora de memoria la fecha, pero más unos 15 años, 20, sí, 15 o 20 años tal vez. Y bueno, vemos cómo las distintas marcas que nosotros tenemos en el pozo, en principio se las trata de extrapolar a la sísmica. Y bueno, vemos a grandes rasgos que tenemos lo que es el fondo oceánico, obviamente las distintas estructuras de cañones que son propias de nuestra plataforma, el cambio abrupto en la pendiente, es algo que también se aprecia, obviamente estamos en secciones sísmicas en tiempo, pero obviamente como lo que está arriba del cañón es agua, digamos, tarda más la señal sísmica en propagarse y obviamente en tiempo exagera un poco más esta diferencia, desde luego. Y tenemos las típicas estructuras asociadas, por así decirlo, como una especie de punta, atribuidas a todo lo que es las transgresiones y regresiones de la línea de costa, que también son moldeadas por todas las corrientes contorníticas que se llaman, que obviamente contornean la plataforma, principalmente atribuidas, como ya dije, a la corriente Malvinas, que tenemos ahí marcado en el centro de la sísmica inferior derecha. Y bueno, más abajo obviamente tenemos la típica múltiple que se genera porque justamente el fondo oceánico es un fuerte reflector y nos genera obviamente reiteradas múltiples que luego, bueno, con el procesamiento hay que tratar de disminuir y en lo posible obviamente sacar. Aunque obviamente de manera preliminar realizar una interpretación en tiempo puede ayudar y optimizar obviamente también los distintos pasos del procesamiento. Siguiendo con la siguiente diapositiva. Acá básicamente resumí un poco algunas de las estructuras contorníticas que generan obviamente estas corrientes de contorno que contornean o se pegan a la plataforma y obviamente principalmente al talud y lo modifican. Y obviamente tenemos algunas de las que ya vimos, tenemos obviamente lo que es la terraza de Edwin, tenemos algunas estructuras un poco más chicas que obviamente si bien en el margen continental argentino están presentes, son mucho menos representativas que, por ejemplo, tanto la terraza de Edwin como los cañones submarinos, que tienen una importancia importante, no solo bueno, para lo que es geológico, geofísico estrictamente, también para lo que es la actividad pesquera, influye fuertemente. Siguiendo con la siguiente diapositiva. Y bueno, a grandes rasgos me puse algunos punteos de por qué es importante, bueno, todo este tipo de estructuras. Obviamente tienen un cierto potencial para acumular hidrocarburos, desde luego todavía estamos en una etapa en ese sentido de desarrollo temprana. Nos sirven también para ir viendo cómo fue evolucionando la línea de costa y hacer una reconstrucción de también cómo fueron evolucionando las corrientes, no solo por geográficamente, digamos, o por así decirlo, a qué profundidades se fueron desplazando, sino también cómo ha ido cambiando la dirección de las mismas, la carga, la intensidad y la interacción obviamente con otras corrientes. No todas las corrientes, digamos, existieron siempre. La de Malvinas se desprende obviamente de la circumpolar que redondea a todo lo que es la Antártida. Y obviamente cuando estuvo pegada, por así decirlo, o todavía unida a lo que es Sudamérica con la Antártida, dicha corriente no se había establecido, por lo tanto no teníamos la influencia de la corriente de Malvinas porque no estaba establecida de la misma manera que tenemos hoy, que tiene una dinámica mucho más relevante para moldear nuestro margen. Y bueno, también nos permite identificar ciertos, o por lo menos los sistemas de fallas más importantes que tenemos en nuestro margen. Continuando con la siguiente diapositiva. Y quería dar un último pantallazo, un par de cosas más de actualidad, como para salir un poco de quizás lo estrictamente geológico, geofísico. Hablar un poco obviamente de lo que son el oil and gas en el offshore de Argentina. A grandes rasgos no tenemos una situación muy avanzada. Tenemos distintas cuencas en el offshore. En provincia de Buenos Aires, como ya mencioné a grandes rasgos, tenemos la cuenca del Salado y el Colorado. La del Colorado presenta los mayores espesores sedimentarios y por cuestiones, bueno, de estructuras y de que ya algunos pozos se han encontrado remanentes de gas termogénico y se han realizado más estudios sísmicos que en la del Salado, potencialmente está mucho más cerca de tener quizás algún descubrimiento económicamente viable que la del Salado. Más al sur tenemos otras un poco más conocidas, como son la cuenca del Golfo San Jorge, que si bien tiene un desarrollo offshore,
digamos, la que es económicamente rentable está en Continente, que es obviamente la zona de Comodoro Rivadavia, que es muy importante para el desarrollo de Argentina en cuanto a la historia hidrocarburífera. Obviamente nos remontamos a la década de 1920 cuando se funda YPF y bueno, tenemos los primeros pozos exploratorios en ese sentido exitoso. Tenemos la única cuenca propiamente dicho offshore que es productiva, la tenemos en la cuenca austral, mucho más al sur, en la zona de Tierra del Fuego. Y después, bueno, tenemos todo lo que es la zona de Malvinas, que bueno, todavía también está en estudios. Y si bien tiene algunos indicios de hidratos de gas, todavía no, por lo menos en la actualidad no he tenido noticias, obviamente, que tenga algún avance en cuanto a tener una explotación económicamente rentable. Y después, bueno, obviamente en Continente tenemos las más conocidas, como la cuenca neuquina y el noroeste, pero bueno, no vienen al caso para lo que es la temática un poco más vinculada a la charla, que es el offshore. Siguiendo la siguiente diapositiva, yendo un poco más a la zona de nuestro interés, me gustaba ver un poco esto, que es básicamente un compendio de algunos de los distintos extracciones de pistones que tenemos en la zona principalmente del sur de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Colorado, y vemos que si bien hay una cantidad importante de testigos, algunos los que están marcados con una especie de estrellita son en los cuales se encontró registros de gas termogénico, no es una cantidad tan significativa como en otras regiones del offshore a nivel mundial, para una zona que potencialmente podría tener, obviamente, recursos explotables, económicamente rentables, desde luego. En principio, bueno, iremos avanzando a medida que bueno, también si se realizara algún descubrimiento próximo, obviamente motivaría aún más a que se aumente más la cantidad de registros. Desde luego, en comparación con el onshore, digamos, lo propiamente dicho continental, son operaciones mucho más costosas, llevan mucho más tiempo, tienen obviamente mucho más riesgos y bueno, todo ese tipo de cuestiones, además de las cuestiones regulatorias, atenta un poco al desarrollo normal o esperable quizás que uno quisiera para lo que es el offshore argentino, que tiene bastante potencial. La realidad es que obviamente necesita mucha inversión, no queda otra en ese sentido. Yendo a la siguiente diapositiva, tenemos ahora un poco lo que mencioné así al pasar, que se estaba ahora hace un mes y medio, dos, una última licitación, la verdad que no le seguí bien el rumbo a ver en qué quedó, para lo que es enfrente de la costa de Mar del Plata. Hay una serie de zonas que ya estaban concesionadas, que estuvo 3, 4 años parada el avance de los desarrollos de exploración sísmica. Creo que si lo aprobaron podría haberse dado que en breve se vuelvan a retomar o se amplíen algunos estudios sísmicos. Son zonas en principio bastante prometedoras, ya hay obviamente sísmica realizada en la zona, como vemos en la zona derecha. Es una zona, todo lo que es esa zona del talud continental argentino, tiene buenas perspectivas. La zona concesionada importante está marcada en amarillo, blanco, adentro de lo que es el rectángulo grande verde. Tenemos obviamente superpuestas algunas de las líneas sísmicas que tiene adquirido en este caso esta empresa en particular. Así que estamos ahí en ese sentido, viendo a ver si eventualmente si se avanza un poco más con todo el desarrollo de esta zona, que es la más prometedora que tenemos en cuanto a lo que es provincia de Buenos Aires. Veremos si se llega, bueno, primero si se aprobó y si se llega a avanzar un poco con esto y obviamente si se encuentra algún recurso económicamente explotable. Una de las cosas que tenemos como limitación para seguir avanzando en cuanto a lo que es más al este de lo que es nuestra plataforma, las profundidades empiezan a jugar un rol sumamente importante en cuanto a las limitaciones técnicas que tenemos como para tratar de buscar recursos en dicha zona. Eventualmente, si la tecnología, obviamente ya dependemos más de cuestiones de ingeniería, va mejorando, obviamente la zona potencial de búsquedas en algún momento se va a ampliar. Obviamente los costos son altos y los riesgos también son importantes, pero eventualmente si tuviéramos obviamente algún descubrimiento económicamente rentable en esta zona y se amplía un poco en la próxima década, por ejemplo, lo que es la capacidad técnica de, digamos, permitiría quizás
seguir avanzando con la búsqueda de recursos un poco más al este, digamos, o a mayores profundidades. En principio, por ahora, nos tenemos que conformar con ver si en esta zona de la Cuenca del Colorado y en particular también enfrente de lo que es las costas de Mar del Plata, que es obviamente una ciudad importante balnearia de Argentina, que eso también genera que obviamente haya que tener ciertos cuidados regulatorios, porque es una ciudad sumamente pesquera, que obviamente la pesca y la sísmica suelen tener ciertas rispideces que, bueno, obviamente se tienen que cumplir con varias cuestiones regulatorias y, bueno, nada, las tensiones que se suelen generar en este tipo de desarrollos. Siguiendo un poco más, y una cuestión menor, un poco más costero, más propio de la zona en la cual estamos dando esta charla, que obviamente abarca toda la zona de Magdalena, La Plata, Buenos Aires, un análisis un poco más costero y viendo otra de los recientes, digamos, trabajos que presentó nuestro grupo. Obviamente yo no participé del mismo, lo presentaron creo que el año pasado, un análisis combinado utilizando GPR, que el principio físico es similar al de la sísmica, digamos, pero obviamente con ondas electromagnéticas y a una profundidad de escasos metros a decenas de metros como mucho, sumado, bueno, a la típica tomografía eléctrica. Bueno, acá básicamente tenemos marcado en un recuadro rojo, un rectángulo rojo en la zona de estudio. Obviamente es una zona importante, entre otras cuestiones, por las distintas estructuras que se generan, lenticulares, por ejemplo, de conchilla, porque, bueno, en determinadas zonas son importantes y son buscadas, obviamente, por ser un buen reservorio de agua dulce, en principio. Además de poder, obviamente, analizar otras estructuras propias de cómo fue variando la línea de costa. Continuando. Uy, bueno, tenemos la típica... Uy, bueno, me está jodiendo Agustín un poco, me parece. Bueno, acá tenemos la típica tomografía eléctrica, obviamente en distintas líneas de la zona de estudio. Se hizo obviamente toda la interpretación propia de lo mismo. La forma obviamente es propia del método, que obviamente va perdiendo resolución, digamos, es propio de cómo se adquiere el dato, que generalmente tenemos este tipo de secciones más bien tendiente a ser triangulares, porque, bueno, la zona de mayor profundidad alcanzada suele estar en la zona central del arreglo, desde luego, que es obviamente una línea de cables, por así decirlo, con una serie de electrodos. La propiedad que se estudia, bueno, es la resistividad, que es obviamente la oposición que genera obviamente el subsuelo a un paso de corriente. Y obviamente lo que podemos ver es, en este caso, un poco cómo se fue mapeando las distintas estructuras. En particular, para este estudio se usó combinado tomografía eléctrica para describir un poco las estructuras un poco más a profundidades quizás cercanas a los 5 o 10 metros, y el GPR obviamente como un buen complemento para tratar de mapear mejor todas las estructuras más cercanas a la superficie, que lo vamos a ver a continuación. Que obviamente tenemos secciones arriba en tiempo. Lo importante y que tener en cuenta, más allá de que es en tiempo, hay que prestar mucha atención a que estamos en nanosegundos. No sé si lo dije bien, pero bueno. Agustín me hará la gesto. Sí, me dijo que está bien. Está bien. Obviamente, esto es pasado a profundidad. Estamos hablando en algunos casos, dependiendo de la propiedad electromagnética, digamos, del subsuelo, son pocos metros a decenas de metros como mucho. Es un dato mucho más ruidoso que lo que nosotros podemos llegar a ver en una sísmica marina, obviamente, sumado a que es, en este caso, en tierra. Se realizó, obviamente, la posterior interpretación de las estructuras más importantes. Es común que se generen estas parábolas de difracción, que son muy comunes, que obviamente hay que tener cuidado a la hora de interpretarlas, debido a que, bueno, son generar en una sísmica tradicional ya migrada, este tipo de estructuras ya prácticamente se sacaron casi todas con la migración. Entonces este tipo de parábolas que nosotros vemos en tiempo, en una sísmica tradicional ya migrada, no las veríamos porque están bien colapsadas toda la energía en un punto. Sin embargo, en GPR se las toma obviamente en cuenta para la interpretación, y obviamente migrarlas entiendo que debe ser un costo innecesario, porque tenerlas ayuda bastante a la interpretación. Y obviamente se contrastó
o propagó un poco la interpretación de algunos pozos que se tenía en dicha zona, que no sé si se alcanzan a ver. En la inferior se notan, pero bueno, no sé si por la escala del dibujo se alcanzarán a ver los pozos en los que sí se tenía información de los pases formacionales y bueno, toda la interpretación geológica. Siguiendo al siguiente diapositiva. Acá lo tenemos un poco más bonito y más traducido en el formato de arriba. Obviamente el solapamiento de la interpretación con lo obtenido por el GPR, las distintas estructuras, y otra cosa importante que nosotros podemos ver en la imagen de abajo, que es un croquis, obviamente, es distinguir lo que es una unidad desde el punto de vista geofísico, que nosotros podemos atribuirle a una determinada capa unas ciertas propiedades, tanto dentro de lo que es las unidades del GPR o de unidades de tipo eléctricas, como en la tomografía eléctrica, como difiere a veces de las estructuras geológicas internas, porque dentro de una misma variabilidad de rangos en cuanto a variables físicas podemos tener, como ya es sabido, distintas estructuras que generen la misma respuesta para, en este caso, estudios de tomografía eléctrica y GPR. La mayor diferencia obviamente la vemos en la unidad estratigráfica marcada como H3, que la tenemos en la parte inferior. No deja de ser un croquis, pero sirve un poco como para interpretar las estructuras de esta parte de la costa bonaerense. Y bueno, tenemos las estructuras de tipo lenticular un poco más arriba, marcadas, que se alcanzan a ver poco. Pero bueno, quería traerles básicamente un poco la actualidad también de lo que se está haciendo. Hay mucho para hacer, la realidad es esta. Y bueno, una cosa interesante e importante a recalcar es que cada vez se van incorporando más estudios, en este caso de GPR, que no es muy común en provincia de Buenos Aires, y obviamente la tomografía eléctrica por excelencia es lo que se utiliza por su simplicidad y su bajo costo en los distintos estudios costeros, principalmente de lo que es la provincia de Buenos Aires. Es muy utilizado obviamente para definir o mejorar la definición de una determinada zona para perforar y extraer obviamente agua, que en ciertas regiones de nuestra provincia de Buenos Aires, más al sur, en las zonas costeras, es un recurso relativamente escaso, el agua obviamente potable. Bueno, siguiendo la siguiente diapositiva, tenemos el agradecimiento, espero que no haya sido muy larga. Es un poco complejo quizás resumir todo, producto de que hay ciertos temas que se interrelacionan y bueno, en algunos no entré en mucha profundidad porque un poco me escapan a mi campo de conocimiento, así que bueno, espero que haya sido entretenida y bueno, si hay alguna pregunta que pueda llegar a responder, lo intentaré. Y si no, bueno, de última queda la grabación, entiendo, Agus, ¿no? ¿Estoy hablando solo? Sí, se está grabando. No, está. Bueno, gracias, Guille. Estuvo bastante bueno, por lo menos se entendió. No sé si hay preguntas. Ahí estoy viendo el chat. Parece que no. No hay problema. Bueno, no, entonces lo dejamos ahí. Nada, gracias de vuelta de parte del capítulo y de todos los capítulos que organizan este evento. Así que bueno, nada. Gracias a todos los Por que finalizado. pudieron estar y bueno. Y a vos, Agustín, bueno, por la presentación y por el aguante. Y disculpame que no sé por qué no pude compartir No la pasa presentación nada. con normalidad. Fue más divertido así. Así que bueno, espero que se haya Bueno, gracias a entendido. Y todos bueno, los asistentes. el espíritu obviamente era más bien introductorio. Sé que quizás eso haya hecho que alguna cosa haya quedado media en el tintero o en el aire. Y también quise abarcar y tratar de traer un poco la interdisciplina que tiene el campo de todo lo que es marino, que necesita de muchas disciplinas. Porque en mi caso, si bien yo soy geofísico, tengo que trabajar obviamente con un grupo importante de geólogos, geoquímicos, algunos biólogos, y es un área compleja y que necesita de muchas disciplinas. Sumado, bueno, en algunos casos físicos o otro tipo de profesionales, ingenieros, etcétera. Y bueno, nada. Y una cosa interesante es que, bueno, es un tipo de estudio que, digamos, para hacerlo completo a veces necesitas de muchos de los estudios geofísicos que uno puede llegar a hacer. Tanto sísmica como potenciales que mostrar grandes rasgos, como tomografía eléctrica, como GPR, por ejemplo. No todos se hacen en simultáneo, pero depende siempre del objetivo de lo que uno está queriendo caracterizar, desde luego.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido relativamente entretenida. Gracias a vos, Guille. Dejo de grabar.